Antes de dejar este mundo, el Papa Francisco reveló algo que nunca debería haber sido olvidado. Era una verdad silenciada durante décadas, un mensaje tan profundo y tan perturbador que la Iglesia prefirió mantenerlo oculto por más de medio siglo. La razón, simple y al mismo tiempo aterradora. Su contenido era lo suficientemente poderoso como para sacudir la fe de los creyentes más firmes y transformar la forma en que el mundo veía a la propia Iglesia. Intentaron esconderlo, enterrarlo bajo el peso de los años, pero no hay silencio que dure para siempre cuando la verdad pertenece al cielo. Poco antes de partir, fue el propio Papa Francisco quien, con una voz serena y marcada por una fe profunda, decidió abordar este punto sensible. Mencionó el temido y enigmático tercer secreto de Fátima, un mensaje revelado a 3 niños humildes en Portugal, pero que, desde su origen, parecía destinado a resonar en el corazón de toda la humanidad. Desde 1917, cuando Lucía, Francisco y Jacinta afirmaron haber visto a la Virgen María en Fátima, el mundo religioso se dividió entre fe, duda y temor. No era solo una aparición, era un llamado, un clamor celestial en medio del ruido del mundo. Durante 6 meses consecutivos, siempre el día 13, aquellos niños presenciaron algo que desafiaba todas las explicaciones humanas. La Señora del Rosario, como ella se identificó, les reveló una serie de visiones y mensajes. Los 2 primeros secretos, posteriormente divulgados, hablaban del infierno, de la necesidad de conversión, del comunismo, de la consagración de Rusia y de la Segunda Guerra Mundial. Todo parecía ya lo suficientemente trágico, pero el tercer secreto, ese, desde el principio, estuvo envuelto en sombras. Su contenido fue escrito por la hermana Lucía y entregado a la Iglesia con la instrucción de que fuera revelado al mundo en 1960. Pero el Vaticano, contra lo esperado, decidió mantenerlo en secreto. La justificación oficial era que el mundo aún no estaba preparado para comprender su gravedad, y esto solo aumentó las sospechas. Después de todo, ¿qué podía ser tan devastador como para ser silenciado durante décadas? Muchos comenzaron a creer que el contenido tocaba directamente la estructura de la Iglesia, tal vez señalando una gran crisis interna. Algunos sugirieron que hablaba del fin de los tiempos, o incluso de una apostasía generalizada dentro del propio clero. El silencio de la Santa Sede, lejos de proteger a los fieles, alimentó teorías, debates y una sed de verdad que atravesó generaciones. Con el tiempo, figuras importantes de la Iglesia comenzaron a manifestarse. El cardenal Silvio Oddi insinuó que el secreto involucraba una terrible crisis en la Iglesia, posiblemente la pérdida de la fe por parte de grandes líderes religiosos. El arzobispo Carlo María Viganò llegó a declarar que la parte publicada en el 2000 por el Vaticano, una visión simbólica de un papa siendo asesinado por soldados, era solo una parte del secreto, no su contenido completo. Y en medio de esta niebla, los fieles continuaron rezando, esperando y desconfiando, pero lo que cambió recientemente fue la postura del Papa Francisco. Con una mirada dirigida a los desafíos contemporáneos, guerras, desastres ambientales, relativismo moral, pérdida del sentido de lo sagrado, dejó claro que el tiempo del silencio había terminado. Sin recurrir al sensacionalismo, Francisco habló del mensaje de Fátima como algo aún vivo, aún pulsante. Dijo que no se trata de un aviso obsoleto, sino de una profecía que se cumple ante nuestros ojos. Según él, la conversión del corazón sigue siendo el verdadero milagro de Fátima, y el secreto ya no está sellado en sobres, sino estampado en la realidad de nuestro tiempo. Para entender la profundidad de esta afirmación, necesitamos volver al núcleo de las apariciones. En el primer secreto, los niños vieron una visión del infierno,
un mar de fuego con almas en agonía y demonios horrendos. Fue esa imagen la que llevó a Francisco y Jacinta a dedicarse a una vida de sacrificio y oración, ofreciendo cada sufrimiento por la salvación de los pecadores. Lucía, que vivió hasta 2005, afirmó que nunca pudo olvidar los gritos de desesperación que escuchó aquel día. El mensaje era claro: el pecado tiene consecuencias eternas y urgentes. El segundo secreto ya entraba en el campo de las profecías geopolíticas. La Virgen advirtió sobre una nueva guerra aún peor que la Primera Guerra Mundial, si la humanidad no se convertía. También pidió que Rusia fuera consagrada a su Inmaculado Corazón, para evitar que sus errores se propagaran por el mundo. Errores que, en la lectura de la época, estaban directamente ligados a la expansión del comunismo y a la represión violenta contra los cristianos. Fue solo en 1984, bajo Juan Pablo II, que esta consagración se realizó con la participación de obispos de todo el mundo. Y poco después, la historia cambió. La caída del muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética. Todo esto fue visto por muchos como el cumplimiento de las promesas de Fátima. Pero entonces, ¿por qué el tercer secreto aún causa tanta incomodidad? La versión oficial publicada en 2000 hablaba de un obispo vestido de blanco, caminando por una ciudad en ruinas, lleno de dolor y siendo asesinado por soldados junto con otros religiosos y fieles. Esa imagen fue interpretada por Juan Pablo II como una referencia al atentado que sufrió en 1981, del cual sobrevivió, según él, gracias a la intervención de María. Sin embargo, muchos teólogos, estudiosos e incluso miembros del clero alegaron que había algo más, algo no dicho. Entre ellos, el fallecido padre Malachi Martin, que tuvo acceso al contenido del secreto en el Vaticano, afirmó que preveía una enorme apostasía dentro de la Iglesia que comenzaría desde lo más alto y se propagaría como un cáncer espiritual. Otros, como la hermana Lucía en cartas posteriores, indicaban que el verdadero peligro no era una guerra externa, sino un abandono interno de la fe. No se trataba solo de destrucción física, sino de la erosión de la verdad, de la moralidad y de la santidad en los corazones de aquellos que deberían ser guardianes de la fe. Y fue precisamente esta interpretación la que comenzó a ganar fuerza en el pontificado de Francisco. Nunca declaró abiertamente que había una parte no revelada del secreto, pero sus palabras, sus homilías y sus elecciones pastorales indicaban que reconocía los signos de los tiempos. Francisco habló de una iglesia herida por dentro, contaminada por escándalos, por la mundanidad, por la tibieza espiritual. Dijo que el mayor peligro no era el ateísmo declarado, sino la indiferencia silenciosa que se apodera incluso de los fieles. Y fue en este contexto que retomó el llamado de Fátima como un grito urgente: vuelvan a Dios mientras aún hay tiempo. La última aparición en Fátima ocurrió el 13 de octubre de 1917 y fue en ese día que tuvo lugar uno de los eventos más inexplicables de la historia religiosa moderna, el llamado Milagro del Sol. Más de 70.000 personas estaban reunidas en el campo de la Cova da Iria, bajo una fuerte lluvia, cuando el cielo se abrió. Los testigos relataron que el sol giró sobre sí mismo, lanzó haces de luz multicolor y en cierto momento pareció precipitarse sobre la tierra. Creyentes y escépticos presenciaron el fenómeno. Incluso periódicos anticlericales de la época reconocieron que algo extraordinario había ocurrido. Pero lo que muchos no comprendieron es que aquello no era solo un espectáculo visual. Era una confirmación divina de la urgencia del mensaje entregado a los 3 niños. La Virgen advertía: vendrían tiempos difíciles, pero había una condición. La conversión del corazón podía cambiarlo todo.
En la visión espiritual de Francisco, el verdadero secreto de Fátima no está solo en lo que fue escrito, sino en lo que debe ser vivido. Él veía en los signos del mundo la guerra, la pobreza espiritual, la confusión moral, no solo calamidades, sino síntomas de una enfermedad más profunda, el rechazo silencioso de Dios. Y tal vez fuera eso lo que el tercer secreto realmente buscara mostrar. Una herida que no está en la tierra, sino en el alma de la humanidad. Francisco hablaba frecuentemente sobre esto. En sus homilías mencionaba el riesgo de una fe superficial que se conforma con ceremonias, pero evita la transformación. Decía que el mayor peligro para la Iglesia no son sus enemigos declarados, sino la pérdida de la pasión por el Evangelio. El tercer secreto, según muchos estudiosos, trata exactamente de eso, de la apostasía, del colapso de la fe, de la noche oscura que puede invadir los templos si los corazones no permanecen vigilantes. Francisco no revelaba estas cosas con un tono de catástrofe, sino con un llamado a la vigilancia, como quien sabe que el tiempo es corto y el llamado es urgente. Citaba a la Virgen María como una centinela espiritual, una madre que no se cansa de advertir a sus hijos sobre el abismo. La Iglesia, según él, está pasando por un proceso de purificación, no un castigo, sino una oportunidad, y esto resuena con fuerza en el contenido de Fátima. Desde los primeros secretos, el mensaje de la Madre del Cielo nunca fue solo un aviso, sino también una promesa. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Pero ese triunfo no vendrá sin dolor. Exige conversión, oración, sacrificio, fidelidad. Francisco hablaba de un mundo que perdió el sentido de lo sagrado, donde la fe se redujo a una identidad cultural, en lugar de ser un encuentro vivo con Dios. Denunciaba la indiferencia, el conformismo espiritual, la cultura de lo desechable. Y, curiosamente, todo esto está previsto en las entrelíneas del mensaje de Fátima. El alejamiento de la verdad, el dominio de ideologías que excluyen a Dios, la persecución disfrazada o explícita de los valores cristianos. La Virgen María no hablaba de teorías, sino de realidades espirituales que ya se manifestaban en 1917 y que se intensificaron en nuestro tiempo. Teólogos como el alemán Joseph Ratzinger, que más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI, también reconocieron que el mensaje de Fátima no era una reliquia del pasado. Al presentar oficialmente el contenido del tercer secreto en 2000, afirmó que las visiones no son representaciones fotográficas del futuro, sino imágenes simbólicas de procesos espirituales. Y en eso está la clave. No debemos esperar solo eventos concretos y visibles, sino percibir cómo el mal actúa de manera sutil y continua, corroyendo los cimientos de la fe, de la moral, de la esperanza. Cuando Francisco hablaba de la Iglesia como un hospital de campaña, no usaba una metáfora vacía. Veía el sufrimiento del alma moderna, la fractura existencial que tantos cargan. Sabía que hay millones de personas heridas por dentro, sin sentido, sin dirección. Y para esas almas, el llamado de Fátima es un bálsamo, un mapa espiritual para tiempos de confusión. Por eso insistía en la oración del rosario, no como una devoción anticuada, sino como un verdadero escudo espiritual. La oración que los niños de Fátima rezaban con tanta simplicidad es, según Francisco, la oración de los humildes, de los pequeños, de los olvidados. Y es exactamente por eso que tiene tanto poder. En sus peregrinaciones a lugares marianos, el Papa no iba como jefe de Estado, sino como peregrino. En 2017, al visitar Fátima por el centenario de las apariciones, se presentó como el obispo vestido de blanco, no con altivez, sino con reverencia y temor. Sabía que aquella imagen, aquella profecía, tenía resonancias mucho mayores que un simple atentado. Representaba toda una era de pruebas para la Iglesia.
Y tal vez el propio Francisco fuera, en su humildad, una respuesta del cielo. Un pontífice que, en lugar de ocultar los problemas, los trajo a la luz, que expuso los pecados, no para escandalizar, sino para sanar. Los mensajes de Fátima hablan de sufrimiento, pero también de promesa, del juicio, pero también de la misericordia. Y es en esta tensión entre dolor y esperanza que Francisco construyó su pontificado. Habló de un Dios que toca a la puerta, pero no fuerza la entrada. De una iglesia que debe salir al encuentro, pero sin perder su identidad. De un cristianismo que no se reduzca a ideología ni a mero ritualismo, sino que renazca en el corazón de cada fiel como un fuego ardiente. Y esta visión está íntimamente ligada al llamado de la Virgen. Mientras muchos discuten si el tercer secreto fue totalmente revelado, Francisco apuntaba a otro tipo de revelación, la que ocurre dentro del corazón. Decía que el mayor secreto tal vez no esté en los archivos del Vaticano, sino en la resistencia humana a rendirse al amor de Dios. Hablaba de la fe que se convierte en cálculo, del amor que se enfría, de la misión que se olvida. Advertía que, si la Iglesia pierde su alma, no importan los templos, las estructuras, las tradiciones. Todo se convierte en ruinas. Y es por eso que su último llamado al mensaje de Fátima es tan contundente. Decía que la Iglesia necesitaba reaprender a llorar. Llorar por las almas perdidas, por los inocentes, por aquellos que viven sin esperanza. Pedía que volviéramos a lo esencial: oración, penitencia, caridad, y sobre todo que abriéramos los ojos, porque los signos están por todas partes, no como predicciones catastróficas, sino como avisos amorosos. La historia humana no es un guión cerrado, es una batalla viva entre luz y tinieblas, y nuestro sí hace toda la diferencia. El Papa veía con claridad que el mundo actual sufre una crisis espiritual, no solo de valores, sino de sentido. Y es en ese vacío donde se multiplican las falsas soluciones. Advertía que ideologías sin alma están tomando el lugar de la fe, que la cultura del placer inmediato destruye la capacidad de esperar, de amar, de sacrificarse. Y todo esto está en el corazón del mensaje de María. Ella no apareció para entretener la fe de los simples, sino para despertar a los gigantes dormidos, aquellos que llevan en sí el potencial de transformar el mundo con la fuerza de la oración y del amor. En este tiempo de incertidumbres y revelaciones, el mensaje de Fátima permanece como un faro encendido, llamando a cada corazón a la conversión, a la oración y a la fidelidad. El legado del Papa Francisco resuena con este clamor, con autenticidad y esperanza. No nos queda otra respuesta que la entrega sincera al Inmaculado Corazón de María. Si esta reflexión te tocó, compártela con alguien que necesite escuchar esta verdad. Y si deseas seguir explorando historias de fe y redención, suscríbete ahora a este canal. Juntos, mantengamos encendida la llama que el cielo encendió. Que Dios bendiga a ti y a tu hogar.